grandes titulares, pero que cuesta poco, cuesta a veces como bajar un poco la pelota, así que agradezco que esté aquí en Radio Pauta, los estudios de Eugenio Tironi, sociólogo, columnista. Qué gusto, Eugenio, como siempre, tenerte aquí. Muchas gracias, Claudia. Para mí también. Un gustazo, siempre nos encontramos ahí. Ayer veía tu columna en El Mercurio y me pareció muy interesante el punto que hacías, porque tú decías, esta reforma previsional, que hoy vamos a ver qué pasa en la Cámara Baja, tiene muchas lecturas, en lo político, en lo económico, en lo social, por la legitimidad, pero tú decías, finalmente aquí este puede ser un gran artefacto cultural, en el sentido de que a lo mejor abre un nuevo ciclo. ¿Por qué? Porque logra conjugar de forma muy inteligente, muy creativa, a través de mecanismos que de pronto son medio oscuros, incomprensibles, dos pulsiones, dos tendencias que están en nosotros mismos, y están obviamente en la sociedad chilena y están en la escena política, pero están en nosotros mismos, que es la tendencia de una parte a proteger lo que tenemos, a asegurarnos que esté bien protegido y que se nos devuelva, se nos entregue, ojalá ampliado al momento de nuestro retiro. Y al mismo tiempo una demanda a veces un poco oscura, pero viva, en buena hora, de ser solidarios con las generaciones pasadas, digamos, de practicar un mínimo de fraternidad que nos hace ser un pueblo, nos hace ser una nación, nos hace que nuestro destino se proyecte en forma conjunta. Conjugar ambas cosas es muy difícil. ¿Así de profundo te parece que es el debate? Sí, yo creo que así. O sea, se ha dado muy bien en la derecha respecto al valor de la solidaridad, porque hay grupos de derecha muy importantes que dicen que la solidaridad es una cuestión privada, que ve cada uno. En el fondo, cada quien se arregla por sí mismo y le entrega dádiva, digamos, o recompensa o es solidario con su círculo familiar. Pero no es tarea del Estado, no es tarea del resto de la colectividad practicar una política de solidaridad. Bueno, hay, digamos, yo creo que eso es un poco lo que ha caracterizado yo diría, a todas las posturas que están más o menos inspiradas en ideas religiosas, porque yo diría que en general en ideas religiosas, sobre todo ideas monoteístas. O sea, en ideas religiosas no existe esa solidaridad, ¿quieres decir no, tú? existe, Existe, sí, pero por eso lo que pasa es que ha habido una tendencia, ¿no es cierto?, muy marcada de como sacar la economía del campo moral. Ahora, esto que tú dices, porque claro, tú estás en un vértice que es como existencial, ¿no? Como cuánto tengo que forjar mi propio destino y mirarme a mí mismo, que algunos podrán llamar egoísmo y otros podrán llamar individualismo, y aquello que tiene que ver, ¿no?, con cuánto yo soy parte como de lo colectivo y me entrego también, ¿no es cierto?, como una relación con mi entorno, y una aposta como generacional. Pero también incluso, perdón, una cosa pero incluso se dice, ¿cierto?, que va en tu propio interés, porque, por ejemplo, claro, el tema del crimen organizado, la delincuencia, no es una cuestión que uno puede resolver por uno mismo. Es una cuestión que solamente se puede resolver colectivamente a través de qué, a través de recursos hacia el Estado. Entonces, no hay otra opción que una solución de este tipo. Y lo mismo pasa con la vejez. Eso es lo que está en el fondo en discusión en materia de pensiones. Claro, quizás estamos hablando de pronto solo de lo económico y no estamos hablando de la vejez, que hoy día sí que es un temón en Chile. Es un temón. Es un temón en el sentido de que, claro, tenemos, ¿no es cierto?, una crisis de nacimiento que no se ve como que vaya en curso de resolverse rápidamente y una situación compleja respecto de salud, porque también, o sea, todo esto es un sistema. También el tema de la salud, los precios de los remedios, pensiones más bajas. No, y ahora mismo, o sea, nosotros si sacamos a los migrantes tendríamos una natalidad catastrófica. O sea, lo que nos mantiene una natalidad baja, o sea, insuficiente, pero relativamente aceptable en la migración. Y la cuestión de la vejez hoy día repercute muy duramente sobre el mercado de trabajo. O sea, esto es lo que hace en parte que las mujeres participen tan poco en el mercado laboral, porque se quedan al cuidado de sus padres o sus abuelos.
Y la OECD, en un informe que acaba de sacar, tratando de explicar lo que no podemos explicarnos, que por qué la productividad en Chile está estancada, una de las causas que agrime es la poca participación de la Las mujer en el mujeres. mercado laboral. Entonces, hacernos cargo de la vejez, eventualmente a través de esta reforma de pensiones incluso, es una manera de subir la productividad Mm. en Chile. Ahora, esta reforma previsional, Eugenia Tironi, ha significado también en el curso de estos días cómo se activa, no se desactiva, se activó una batalla importante de las ideas al interior de las derechas, ¿ya? Hoy uno podrá decir, bueno, hoy día hay varias derechas habitando el espacio político y también hay una discusión, una batalla en los mundos de las izquierdas. Lo que pasa es que ha Ujú. sido más tapada porque esa izquierda hoy día es gobierno y va a tener que también responsablemente, me imagino, apoyar al gobierno del que es parte. Pero esta discusión en las derechas, ¿qué te parece? Porque esto puede terminar en una batalla campal o puede ser una muy buena discusión en términos de qué tipo de derecha se va a instalar si es que las posibilidades de ser gobierno en el próximo periodo son tan auspiciosas como lo muestran las encuestas. Sí, yo creo que es una buena discusión en la derecha. Eh, yo creo que en cierto modo reverdeció el piñerismo, o sea, una postura mucho más social cristiana. Es decir, hay que recordar que Piñera, digamos, está en la matriz de la democracia cristiana por familia, Sí, ¿ah? sí. Y que está un poco presente en RN, que ha buscado su lugar también en la UDI. eh, un poquito, una vez que ya las ideas tan dogmáticas de los Chicago Boys se han venido como desgastando por el paso incluso del tiempo y las circunstancias, entonces ha recuperado un poco fuerza el social cristianismo. eh, y yo creo que ha sido interesante ese debate, digamos, en la derecha, versus esta versión como bastante primitiva y bastante extremista de este individualismo a todo trance que representa un poco Kaiser y Cast. Yo creo que ha sido un buen debate que ha dejado al grupo influyente de la derecha en su postura digámoslo así, en una posición bastante extremista como Libertad y Desarrollo, que yo creo que es como, es como la catedral del chicaguismo que queda aún parada en Chile, pero que en esta pasada, digamos, perdió el debate de ideas dentro de la Mm. derecha y el debate político dentro de la derecha. Ahora, también creo que es interesante en la izquierda, en las Sí, 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 en izquierdas, las izquierdas. porque hay gente en las izquierdas que dice, ¿en qué hora que no aceptamos la propuesta de Piñera del 3 y 3? Sí. ¿Ah? Si lo hubiésemos aceptado, Chile sería otro, el sistema de pensión sería otro. Yo digo, pensándolo bien, en buena hora que no se Ah, aceptó no, eso. ¿ah? Sí, en buena hora que no se aceptó. Porque eso no habría sido sostenible. Porque la sociedad chilena, nosotros los chilenos, porque no es una cosa Sí. abstracta, nos movimos más al polo individualista. El mundo se movió más al polo individualista. Ya, o sea, en el fondo la capitalización, así como se mantiene, es más espejo de la sociedad chilena actual. Tenía razón Exactamente. la derecha en ese punto. Es que yo creo que quizás en el momento aquel no tenía razón, Ya. ¿ah? Pero a lo mejor, eh, pero los retiros, particularmente la pandemia, terminaron por si tenía alguna razón por confirmársela o Sí. por lo menos acentuarla. Ah, Entonces, me parece que este engendro, este artefacto, como lo llamo, sí. porque es más sostenible, porque es mejor espejo de esta contradicción que cada uno Ya. de nosotros tiene y que tiene la sociedad Ya, chilena. Eugenio Tierney, pero si hablamos de espejo, también es un espejo en lo que puede significar esta reforma para sectores de izquierda que llegaron en la convicción de que había que sacar de escena las FP del país. No más FP, para el Partido Comunista debe ser duro este trance, porque además la ministra que lleva las tratativas es Janet Jara, de sus filas, y han tenido que finalmente allanarse a un acuerdo que probablemente no sea enteramente satisfactorio, pero bueno, son parte del oficialismo, van a tener que aprobar. Pero no es lo que, no es el ideario con el que ellos llegaron o quisieran. Estoy de acuerdo, no lo es. No lo es porque se encontraron Realidad. con una sociedad más compleja, más contradictoria, más tensionada por estas dos pulsiones que mencionaba. Se encontraron ante un programa mundial completamente distinto, ante un crecimiento mucho más estancado, ante un Estado mucho más impotente, ante un sistema político más fragmentado, por lo cual no tenía mayoría. Entonces,
Eh, yo creo que este mundo de izquierdas oficialistas debiera tomar esto que se consiguió, que se está consiguiendo como un nuevo paradigma, como un caso de éxito del cual deben sentirse orgullosos, ¿no? No avergonzado. Exactamente. Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo la Concertación fue que hacía reformas, incluso como la del auge, y terminaba avergonzada porque no había conseguido el 100% de lo que Claro, porque no de había lo que conseguido quería. el corazón solidario de esa reforma a la salud Exactamente, del porque lago. se lo habían negado al lago. Sí. ¿Ah? Yo creo que, bueno, así es la política, así es la vida, y esto que se obtiene con una coalición muy amplia de respaldo. Ahora vamos a ver, con una oposición cerrada de la AFP, hay que decirlo, esta declaración de esta asociación media fantasma de compañía de seguro norteamericana, Decía, acusando que esto es una expropiación y que viola el Tratado de Libre Comercio, en el fondo, de una manera desembosada, pidiéndole a Trump que haga algo parecido a lo que hizo con Petro. Ajá. O sea, que opine, intervenga y diga y amenace a sí, Chile ¿te parece con que eso subirle es? por Que es supuesto. más un gesto, es más un llamado a Donald Trump que Por a supuesto. sí. No, esto no va dirigido al Ah, presidente Boric ni en lo ni al absoluto. Senado. Ah, Esto es dirigido a Trump para que lo lea en un tweet o a través de algún podcast, lo escuche y se y indigne. se moleste, se indigne y mande un mensaje en Truth Social diciendo que si Chile no No cancela, sube los aranceles. le sube los aranceles del cobre a partir del 1 de febrero. Eso es lo que está pasando. Ya, y Este es un momento en que yo creo que están emplazando al sistema político chileno te voy a a, acusar. por supuesto, y yo creo que hay que ponerse porque no es, ahora, porque lo que hemos logrado es bien importante, efectivamente, bajo un gobierno de izquierda, es verdad, gestionado por una ministra comunista, se está efectivamente bendiciendo un sistema de capitalización individual que fue forjado bajo la dictadura de Pinochet y que algunos querían simplemente terminar con él. Y cómo a través de reformas que son muy relevantes, pero que mantienen además la administración privada a través de la AFP. ¿Ah? Ahora, la AFP pueden quejarse y pueden apelar a este organismo estadounidense, porque la mayoría de las AFP están en manos de grandes Sí. corporaciones de seguro americanas. Eh, pero, pero yo creo que deberíamos enorgullecernos de haber conseguido un acuerdo de este calado, de esta envergadura, de esta dimensión, como decía ahí, cultural, en forma finalmente Sí. tan convergente. Podríamos hablar mucho de eso porque es cierto lo que tú dices, como culturalmente todas las lecturas que puede tener respecto de la renuncia y la aceptación de realidad y todo eso. Pero tú mismo planteas la figura de Donald Trump, que veo que has estado muy atento, y a Donald Trump no solo él, sino que es como Donald Trump más Elon Musk, como una sola, como una dupla. Esta semana vimos, a comienzo de semana, una situación muy compleja de Donald Trump con Gustavo Petro, el presidente de izquierda en Colombia. Pero ha ido avanzando Donald Trump en su postura. Sacó a toda la gente de justicia que había llevado adelante su juicio. El tema de los aranceles va a ser un arma que él va a ocupar, no implícitamente ni como amenaza, sino que concretamente. ¿Qué tan preocupante es este segundo Donald Trump que se instala en la Casa Blanca? Con la asociación ya iremos con Elon Musk, porque veo que No, es muy una obsesión. preocupante, extraordinariamente preocupante. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Porque, Para América Latina, digo. no, porque es que se materializa la caricatura más extrema de lo que era el imperialismo estadounidense ya no solamente sobre América Latina, sobre el mundo. Y eso que experimentábamos en América Latina en los años 50 o 60, cuando Estados Unidos colocaba y sacaba gobierno en la región, lo comienza a experimentar el resto del mundo y lo comienza a experimentar incluso Europa con las amenazas que hace Musk de votar gobierno, de aniquilar políticamente, qué sé yo, a líderes como el laborista británico, socialdemócrata alemán, que ayer hizo unas declaraciones tremendas, ¿no? Diciendo que lo de Musk era disgusting, o sea, y era una afrenta al pueblo alemán. Escuchaba ayer en el CNN
que está en la afirmación más dura que jamás ha hecho un líder alemán respecto a Estados Unidos después de la guerra. Respecto a la postura de un oficial del gobierno americano, como diría Elon Musk. Entonces, no, yo creo que esto, como lo definió un poco el Economist, esto es restablecer hasta al nivel de la caricatura el imperialismo estadounidense. En eso terminó el MAGA, usando, claro, como arma la economía principalmente, pero también la fuerza militar. Ahora, ¿qué es lo que hace a tu juicio política, sociológicamente y económicamente que una figura como Donald Trump, ya sabemos, ya ganó, está en gloria y majestad, pero qué es lo que hace que se sienta con tanto poder, que logre, o sea, Gustavo Petro pudo haber hecho una gran respuesta a través de Twitter, pero terminó retrocediendo a la hora después, digamos. Sí. O sea, pudo haber hecho una gran alegoría, pero empezó a tener, ¿no es cierto?, la oposición de todos sus actores económicos, porque desde los que venden flores, que no son pocos, es una exportación importante de Colombia de flores, el café, o sea, se desestabilizaba la economía completa. ¿Qué lo hace tan poderoso? ¿Y por qué Elon Musk es hoy día un agente político tan relevante y que genera tanta sensación? Bueno, algunos les encanta, pero a otros se sienten muy amenazados. Claro, lo hace poderoso que ganó la elección. Y que tiene todas las mayorías. Toda la mayoría, incluyendo la Corte Suprema, en que no hay ninguna distancia entre lo que prometió para ganar y lo que está haciendo. O sea, él no ha buscado ningún tipo de moderación, en que constituyó un equipo de incondicionales más o menos con su mismo carisma. Es un carisma musculoso, viril, casi sospechosamente virilizado. Yeah. Demasiado masculinizado. Esa virilidad que se ve como un poquitito forzada para esconder algo que ni él mismo se confiesa a sí mismo. Pero muchos de ellos con conducta pasada tumultuosa, para decirlo por lo menos en su vida personal. Como que esas formas no importaran. No importan porque normalmente son hombres versus mujeres, por lo tanto, más bien es una reafirmación de esta virilidad. Esta virilidad potente y además incontrolable, de la cual Trump hace gala. Entonces, es como dijo una buena columna en el Mansuy el domingo, el retorno del lenguaje desembosado de la fuerza. ¿Y la fuerza basada en qué? En la fuerza de los estados y de los ejércitos, de sus guerreros, como lo llama Trump. Es que hoy día tiene un club, porque está Milei en ese club. Claro, pero no tiene guerreros Milei, pues es la gran diferencia. Milei tiene la parafernalia, pero no tiene ni guerrero, ni dinero, o sea, es una pantomima. Pero este tiene guerreros, como los tiene Putin, también menos, pero además hay una sintonía, porque esto es como si Putin se hubiera tomado a la Casa Blanca, porque es el mismo formato, el mismo patrón. Si aquí el más civilizado se ve China, que tiene una sangre fría, el Xi Jinping hasta este minuto solamente mandó unos mensajitos a través de DeepSeek. Y tiene su inteligencia china también. Por eso, él no dejó la bolsa americana, la tiró al suelo, digamos, a través de un pequeño gesto, pero no se ha pronunciado. Entonces, yo creo que, o sea, entramos a un mundo donde el peso de la fuerza, el peso de la guerra, el peso del armamento pasa a ser vital, y donde lo hemos vivido con más claridad es donde se viven todas las cosas en el mundo, en el Medio Oriente. O sea que hay 3 personas que manejan el mundo hoy día, o 4 personas. Son, bueno, Xi, que está callado, Putin, Trump y Netanyahu. Y Netanyahu es un poco, en cierto modo, el que lleva la delantera, el que va marcando la pauta. O sea, él hizo en el Medio Oriente lo que un poco a Estados Unidos le gustaría hacer en el mundo. El tomar el control absoluto, y aquel que se oponga, y sacar de la escena sale de la escena, a los que no le gustan. Se manda a alguna parte para... Se los mata. Para reconstruir esto a mi gusto. Entonces, o sea, lo que hizo Netanyahu es bien notable, porque Netanyahu
Antes que cerraran las urnas en Estados Unidos, cuando ganó Trump el 20 de noviembre, 20, no sé, antes de cerrar la urna, él ya había atacado Líbano, bombardeado Líbano, que era como una de las líneas rojas. Sabiendo que tenía un guiño, digamos. Sabía que tenía ya de aquí en adelante nadie lo paraba. Eugenio Tironi, el tiempo voló lamentablemente. Qué bueno hablar de esto, de repente nos toma la contingencia y la verdad es que como tema macro, nosotros somos unos pequeños alfileres en el mapa geopolítico que está en curso hoy día. Estamos los alfileres nosotros, cayéndonos del mapa. Sí, pues unos alfileres, porque América Latina no está nada unida, porque si miran lo difícil que es el resultado para Colombia, lo duro que es para México, tienen que aceptar esta cantidad de deportados y de amenaza y de improperio que le lanza Trump. Esto de anunciar que los grupos narcos son terroristas, por tanto les da autorización a Estados Unidos a intervenir sobre el territorio mexicano. Y además acusa al Estado mexicano de algo que es verdad, que no tiene control sobre su territorio. O sea, lo mismo le da amenaza a Canadá. O sea, y lleva solo 9 días arriba, digamos, arriba no sé, de la cabeza de su país. Sí, pues. Son 9 días. Eugenio Tironi, sociólogo, muchísimas gracias por estar aquí.